meta que para el otro semestre califiquen el mejor de la clase y le den media beca como la vez pasada. Aunque no se confundan. Uy, Maribel, ¿te escuchaste? Yo no hice nada más. Mari, cuida bien esa agenda porque yo veo acá muchas personas como interesadas en eso. Dentro de 8 días pasan, mira mi tarea. Las hojas pegadas allá. En ese cuaderno. Le puse los colores. Le puedes hacer los repartes. Con todas las hojitas todas rosaditas, con flores. Esa la dejamos con el brazo. 3 de la promesa A y estamos en el Vamos al B. títulos es para Sí, vamos en el 3. pacto de la promesa. Sí, seguimos ahí en el 3. Vamos en el punto B. Pacto de la promesa. Este iba desde el 12 hasta el 50. Y luego pusimos su título, el pacto hecho a Abraham, Ajá. Génesis 12 al 25, que Abraham salió cuando tenía 25 años. Muy bien. Ahora vamos en el punto B. Esto va del 26 al 27 y este punto es confirmado. Este pacto cuando se confirma sobre la vida de Isaac. ¿Cómo se escribe confirmado? Sí, confirmado a Isaac. Pacto confirmado a Isaac. El punto A era el pacto hecho a Abraham. En el punto B está el pacto cuando se confirma sobre Isaac. Vamos al capítulo 26. Y vamos a abrir la Biblia en el 26, la misma estrategia de la vez pasada. Vamos rápidamente al capítulo 26. Y vamos a mirar el versículo 3 y 4. Cuando dices 26 y 27, ¿ese es el capítulo? Sí, capítulo 26 y 27. Acá tenemos que llegar hasta el 50 para poder arrancar con los históricos. Dice, vive en este lugar por un tiempo. ¿A quién le está hablando? A Isaac. Ya. Acá ya está hablando con Isaac. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿A quién le está hablando entonces? A Isaac. Acá el Señor le está hablando y confirmando a Isaac el pacto que había hecho sobre su padre. Luego le dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham, miren, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Vamos a mirar acá dos palabras claves, que una palabra se está repitiendo varias veces y es la palabra esas. Y tal vez ustedes dirán, esa palabra no tiene nada de importancia, pero la palabra esas, como se traduce literalmente acá en la NBI, no es lo mismo decir esta a decir esa. Cuando estoy señalando sobre esta es algo en lo cual ya estamos pisando, algo que ya es nuestro, esta tierra es tuya. Pero cuando le dice esas en plural, porque aplica el plural, esas tierras, le está hablando de una amplitud, le está hablando de no limitar la fe, y Dios mismo le está confirmando la grandeza del pacto de bendición. No es esta donde estás parado propiamente. Implica dos cosas. Te toca moverte más y extenderte porque son esas. Te implica un movimiento, un trabajo hacia esas, porque no estás ahí todavía. Estás parado en un punto de partida, pero debes llegar a donde están esas tierras. Entonces se repite esa palabra y ustedes la ven en dos ocasiones, esas tierras, esas tierras. Lo cual quiere decir que en ese momento
Todavía la promesa no estaba completa sobre la vida de Isaac. Pero otra cosa que ustedes pueden ver acá es que dice, su padre Abraham me obedeció y cumplió preceptos y mandatos. Los cumplió, fue obediente y por eso es que se activó sobre la vida de Abraham el pacto. Pero este pacto también se activa sobre la vida de Isaac, porque obviamente Dios en su soberanía le había dado la promesa a Abraham de que a través de su descendencia, a través de Sara, era a través de Sara y no a través de Agar ni cualquier otra vieja, porque de hecho tuvo otros hijos, pero fue a través de Isaac, es decir, a través de Sara. Miren cómo es Dios, porque Dios no miente ni se arrepiente. Tal vez para los términos humanos Sara era la persona más descalificada para ser partícipe de la promesa. Un vientre ya tal vez caído, arrugado, fatigado, estéril. Pero era a través de Sara que se iba a completar la promesa, no a través de la joven de vientre tal vez más marcado, más firme, más tonificado. No era a través de Agar, era a través de Sara, no fue a través de otra mujer, fue a través de Sara. Dios decidió que fuera a través de Sara, por lo tanto, por esa soberanía de Dios ya entra la promesa sobre Isaac. Pero algo que podía inhabilitar o hacer inoperante la promesa de Dios era la desobediencia de Isaac también. Si Isaac no es un hombre obediente a Dios, la promesa se rompe, se pierde. Aunque Dios había prometido, por causa de la desobediencia de un ser humano se puede perder la promesa. Entonces acá podemos ver cómo se confirma el pacto. Y pueden mirar en el siguiente capítulo 27. Acá ya ustedes ven la historia de Isaac cuando ya estaba anciano. Llama a Esaú para bendecirlo porque él era el primogénito, pero tiempo atrás el primogénito decidió vender su primogenitura. Fíjense cómo son las cosas. Por derecho legal, porque estamos hablando del caso de Isaac, que se activó la promesa por su obediencia. ¿Tenía el derecho legal Isaac? Sí, pero no solamente se necesitan dos cosas con Dios. El derecho legal que tiene un hijo, sino también la obediencia. Son dos cosas que se necesitan para que una promesa sea así y sea amén. El derecho legal y la obediencia son las dos cosas, el requisito. Sobre Isaac estaba el derecho legal, pero también estaba la obediencia en él. Sobre Esaú, capítulo 27, siguiente, 27, está el derecho legal, pero la promesa quedó inoperante por causa de su desobediencia, porque él prefirió saciar una necesidad primaria, que es de alimento. La decidió saciar en el momento y perderse el cumplimiento de la promesa, aunque por derecho legal le correspondía a él, porque así son las cosas. Entonces, no todo lo que yo quiero tener o lo que yo necesito en determinado momento es bueno para mi vida. Hay cosas, tengo que evaluar, porque hay cosas que no necesariamente son malas. Acá tenemos que caer en cuenta de una situación en este capítulo, y es que hay cosas que no necesariamente son malas. Ustedes me hablan del trago, yo digo, si me doy a enloquecerme en el trago, me tiro mi vida. Si hablamos de las drogas, la misma cuestión. Si hablamos de la promiscuidad, la misma cuestión. Ay, ¿por qué? Porque por la promiscuidad tienes todas las enfermedades, por el alcoholismo se puede dañar las finanzas, la familia, el hígado, o sea, todo lo que puede pasar. Por la droga, la misma cuestión. Son cosas que de inmediato el ser humano dice, no, esto es malo. Hay cosas que se identifican fácilmente como malas. Pero díganme qué de malo tiene un plato de lentejas si es que las lentejas son deliciosas. Las lentejas es de las cosas más ricas que existen, de verdad, los platos caseros, de las comidas caseras. Yo creo que las lentejas son de las cosas más deliciosas que hay. Creo que mañana me va a tocar hacer como lentejas. Me antojé de solo pensar en el plato de lentejas.
¿Qué tiene de malo un plato de lentejas? Díganme ustedes. Esto es pura... Estoy botando la plata, hombre. Es pura plata. Un plato de lentejas es pura proteína. Es una delicia, las lentejas son riquísimas, es proteína. ¿Qué de malo tiene? Sin embargo, en el momento incorrecto y de la forma incorrecta, algo que es por naturaleza bueno, se convierte para ti en un tropiezo y es malo. Miren, no nos las vamos a dar acá de religiosos, ni de legalistas, ni de fariseos. Seamos honestos, acá hablando como amigos. ¿Qué tiene de malo tomarse una copa de vino? Nada. Un Smirnoff. Delicioso. No, tómese 3 a ver qué pasa y se para y está como mareado. Sí, claro, esa vaina es súper engañosa. Engañosa y perversa más que todas las cosas. Porque es dulzón y parece gaseoso y te quita la sed. Pero cuando te paras ya te desparece. Claro, por lo que tiene puro vodka. Es riquísimo. ¿Es malo tomarse una? No. ¿Un vino? No. ¿Una cerveza? No. Ay, la pastora nos está mandando tomar vinos, libros y cerveza. ¿Una copa de whisky? No. Nunca en mi vida había probado whisky, yo les comenté hasta el año pasado. En el matrimonio de mi tío dieron tuve la oportunidad de probar whisky, nunca lo había tomado. Y me pareció delicioso el sabor del whisky. Sabe a madera, tiene un sabor especial, es muy rico. Ahora, entre un cappuccino, delicioso puede ser. Riquísimo. Eso en su momento y en una porción pequeña no es malo. El problema es que si esa porción pequeña para mí es un desinhibidor y me lleva a darle rienda suelta. Si para mí no lo es, pero si lo fuera no podría ni olerlo, porque es malo. Algo que puede ser bueno se convierte en algo malo, obviamente en su medida. ¿El chocolate es malo? No, el chocolate es delicioso. Es de las cosas que es riquísimo el chocolate, me encanta el chocolate. Los chocolates son deliciosos. Pero en exceso y en el momento incorrecto puede tornarse en algo malo. ¿Qué pasa? Hay determinadas compañías, amistades, inclusive un trabajo, una oportunidad, algo que es bueno, pero en determinado momento puede algo bueno tornarse en algo malo. ¿Cuándo? Cuando yo voy a mi trabajo y en mi trabajo hay un ambiente hostil, grotesco, doble sentido, vulgar, donde se torna en un ambiente incorrecto para mi vida, se convierte en algo malo. Entonces, acá nosotros miramos este capítulo y es triste inclusive ver cómo termina el caso de Saúl. Pero miremos ahora el verso 27 y 28 de ese capítulo. Y es la importancia, porque la Biblia dice que el mayor bendice al menor. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Acá está el que compró la primogenitura, el que por pura gracia terminó heredando, como fuera, la heredó, por pura y física gracia, porque uno se pone a pensar y uno dice, no, esto no estuvo bien, pero por pura gracia la heredó, porque en sí, en él, había un anhelo en su corazón internamente. Hay un anhelo por Dios, por eso tanto así que cuando se encuentra, tiene ese encuentro con el ángel de Dios, con Jesús, se le pegó y no lo quería dejar ir. Y en ese momento su nombre es transformado y le dice, tú has peleado con los hombres y has vencido, pero peleaste con Dios y venciste, porque no te dejaste separar de Dios. No es que alguien pueda vencer a Dios, sino que su amor, su pasión fue tan fuerte que no se quiso despegar de Dios, no quiso soltarlo, no quiso. Y venció, porque hay que pelear contra muchas cosas en la carne para poder uno estar amarrado y aferrado a Dios. O díganme si no. ¿O para quién ha sido fácil estar acá? Estar en el camino de Dios, estar y hacer lo correcto. No ha sido
sido fácil y implica necesariamente una guerra, una pelea. Y este hombre peleó contra tantas cosas y logró vencerlas y se aferró a la bendición de Dios. Pero ¿saben qué hacía Esaú? Cuando escuchó, miren la diferencia, porque uno dice, es que Jacob le embarró, ¿cómo le va a quitar la primogenitura a Esaú? Debió haberse dejado, debió haber sido honesto, íntegro. Pero fíjense la diferencia en el corazón de estos dos, que Esaú tan pronto se dio cuenta que a la mamá y al papá le fastidiaban las mujeres cananeas porque eran unas mujeres impías, de prácticas sucias, abominables, deshonrosas, porque eran viejas complicadas, bochincheras, complicadas, peleonas, groseras, deshonrosas, esa gente que no respeta a nadie. Tal como el movimiento feminazi que se levanta en este tiempo, que la gente no quiere comer de nada, nadie respeta ni todo ese tema. Iguales eran esas mujeres cananeas, tal cual eran esas viejas. Tan pronto Esaú se da cuenta que a la mamá y el papá le fastidia, ¿qué es lo primero que él sale a hacer? Va y se casa con dos. Les fastidia y va y busca dos. No crea por... Lo hace de pura piedra. ¿Saben qué había en el corazón de Esaú? Rebeldía. Nunca Dios va a bendecir a un rebelde. A uno le da mucha tristeza ver a una persona cuando cae en la rebeldía. No hay nada peor que para una persona caer en la rebeldía. Cuando una persona está en rebeldía, no tiene cobertura de Dios. Puede que el que se quede dentro de la cobertura sea imperfecto, sea la persona que es más tenaz, imperfecta, ardita, se enoja, patalea, pelea, le cuesta muchas cosas. Pero miren, sí o sí estar en la cobertura de Dios guarda una vida, la guarda y la bendice. Así con todos sus, porque somos imperfectos, somos seres humanos, Dios nos conoce. Él sabe que nos cuesta someternos, sujetarnos, honrar, obedecer, respetar, diezmar, ofrendar, servir, orar, adorar, santificarnos. Él sabe que todo eso nos cuesta. El Señor lo sabe, Él nos conoce. Él sabe todo eso. No necesitamos decirle, Él ya lo sabe, nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero sí o sí el que se queda en la cobertura es guardado por Dios y bendecido. Así sea imperfecto. Así la gente, los que se van, señalan a los que se quedan y dicen, son hipócritas, religiosos, se quedaron, son hipócritas. No han pensado en irse de esa iglesia, no han pensado dejar, porque ellos miran las cosas con los ojos de la carne. Sin embargo, el que está, a pesar de su imperfección y para el otro tal vez es un hipócrita, pero el que está acá está luchando con un montón de vainas para permanecer firme y Dios ve y valora eso, por lo tanto, como Dios lo ve y lo valora, Él lo bendice y lo rodea, lo guarda. O sea, esto es inevitable, así funcionan las cosas. Nunca Dios va a estar a favor de un rebelde. Jamás un rebelde va a contar con el favor de Dios. Este muchacho, bueno, era joven en este momento, Jacob todavía. Fue obediente inclusive a la mamá. En lo que la mamá le pidió, él lo hizo tal cual. La mamá le dijo, vaya, haga esto, póngase esta. Y mire que otro dice, no, fue y obedeció. Por lo que fuera, así la mamá estuviera actuando en cierta manera, uno lo mira como injusto, pero el hombre le obedece y se somete a la mamá. Va y lo hace tal cual al pie de la letra. Un caso parecido al de Ruth, la moabita, ex moabita, cuando le obedece a su suegra Noemí. Tal cual, vaya, bañese, arréglese, maquíllese, vaya, haga esto, va y lo hace tal cual. Y uno diría, uy, no, se está ofreciendo, se le está boleteando el tipo. O sea, son cosas, y va y obedece al pie de la letra. En el caso de Jacob, le obedece a la mamá y lo hace al pie de la letra. Y fue un hombre que, a pesar de todas sus imperfecciones, buscó honrar a Dios. Esaú no. Ustedes saben qué pueblo viene de Esaú, los edomitas. El pueblo que en la Biblia, en los cantos, se narra como Temán o Edom. Ese es el pueblo que nace de Esaú. ¿Saben qué hacían los edomitas? ¿Saben que el corazón de esa gente nunca cambió? La rebeldía nunca cambió. Cuando ellos veían que los enemigos de Dios, porque los enemigos del pueblo son los enemigos de Dios, es decir, por más de que mi hijo se porte mal y me conteste mal y sea rebelde conmigo, porque pasa, ¿sí o no? Puede pasar. Por más de que el chino haga las pataletas, es mi hijo. Pare de contar, es mi hijo.
que se portó, que me sacó la piedra, que me dieron quejas, un ejemplo en el colegio, pero es mi hijo. Y hay aquel, por más enojado que yo esté con mi hijo, hay de aquel que se meta a tratarme mal a mi hijo, o a herirlo, o a dañarlo, o a humillarlo. Se me olvida el enojo, se me olvida el celo, la piedra se me olvida todo. Es mi hijo, es mi hijo. Así funciona con Dios, tal cual funciona con Dios. Le sacamos el enojo al Señor, lo hacemos provocar a hacerlo, hacemos muchas cosas porque somos a veces bien tercos, como niños, pataletudos y la embarramos. Pero hay de aquel, aunque el Señor se encuentre enojado con su hijo, hay de aquel que decide tocarle a un hijo. Eso es serio, porque en ese momento Dios dice, él me enoja a un lado, este es mi hijo. ¿Y Edom qué hacía? Cuando los enemigos de Dios, los enemigos de sus hijos, de su pueblo, lo atacaban y los masacraban porque las guerras eran sangrientas, iban escapando ellos con vida, los poquitos que lograban escapar huyendo, Edom, en vez de abrirle la puerta y esconderlos, lo que hacía Edom era cerrarles el paso para que o los atacaran los enemigos o ellos mismos los despojaban y los mataban. Edom. La rebeldía nunca se fue del corazón de Esaú. Nunca. Nunca. Nunca se fue su rebeldía. Fue generacional. Y ese espíritu de Edom y de Temán es todavía. O sea, estudiando demonología, ese espíritu todavía existe. Vive. Es ese mismo espíritu que le cierra el paso a aquel hijo que está siendo perseguido y lo entrega en manos de sus enemigos. O ayuda para despojarlo. Entonces, acá nosotros vemos en este capítulo eso. Vamos a mirar, vamos a pasar al siguiente. 28. C. Sí, vamos para allá. Sí. Confirmado. 28. Sí. Sí, perdón, sí. Confirmado a Jacob. Esto va desde el capítulo 28 hasta el 36. Vamos a mirarlo rápidamente porque necesito sí o sí escucharlos a ustedes. Vamos a mirar el primer versículo. Y vamos a hablar o a leer lo que acabamos de nombrar. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Miren lo que dice el versículo 6. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado ¿a dónde? A Padán Aram, para casarse allá. Es decir, lo está mandando a que no caiga en yugo desigual. Y le dice, también se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea. Y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Este tipo era obediente. El tipo hacía caso. Entonces, Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú se fue hasta donde vivía Ismael. Imagínense a dónde se fue a buscar imagínense este tipo a dónde se fue a meter. Se fue a donde Ismael, donde el otro dijo de Abraham. Eso es lo que pasa en el reino espiritual muchas veces. Se unieron los espíritus. Se buscan los espíritus, se comunican. Por eso hay gente que se entiende tan a la perfección con ciertas personas. Uno los mira y uno dice, uy, qué fastidio, qué molesto. Se juntaron para hacer lo malo y es que son iguales de maldadosos. Los espíritus se comunican.
La gente habla en este lenguaje verbal físico, pero los espíritus están todo el tiempo comunicando. Y cuando las personas están llenas de tanta contaminación, esa contaminación empieza a comunicar con otro tipo de contaminación y se alía. Fíjense que Esaú se fue a donde Ismael, que también de por sí ya ahí venía con un resentimiento por la situación que había pasado con él, con todo lo que rodeó su nacimiento y su salida de la casa del padre. Se va a buscar cananeas donde Ismael. Esas alianzas, ahí sí como aplica el dicho, los enemigos, ¿sí? ¿Es así? De mi enemigo Son mis amigos. Tengo un enemigo y ese enemigo mío tiene un enemigo, pues me hago amigo de mi enemigo para darle más duro a mi anterior enemigo. Es lo que hace mucha gente. En el reino espiritual, ¿saben? Eso es una ley que opera por este texto bíblico. Ah, mira, no. Por este texto bíblico. Por este texto bíblico nosotros entendemos que eso es una verdad. En el reino espiritual así ocurre. Los enemigos de mis enemigos los convierto en mis amigos para ser más fuertes. Y son alianzas en lo espiritual que se tejen. Y es muy normal que nosotros veamos eso y tenemos que aprender a identificar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Así es de que contra ese tipo de cosas nosotros tenemos que pelear de una manera sabia, deshaciendo toda unión. Y dice que se casó con su hija Mahalat, que era la hermana de Nebachot. Este tipo fue lo que hizo. Esto estamos en el 9. Vamos a mirar. Entonces el punto habla de que el pacto se le confirmó a Jacob. Miren el versículo 14. Bueno, vamos a mirarlo desde el 13. En el sueño, él se fue y dice que tuvo que acampar. Dice que tuvo un sueño donde vio la escalera hasta el cielo, una escalera que abría paso entre el cielo y la tierra. Ángeles subían y descendían por la escalera. Se abrió, o sea, en este sueño el hombre se le abre el panorama de una manera impresionante a todo el reino espiritual, algo que nunca había entendido, pero tú tienes esa visión y esa revelación. Según la palabra, según el estudio de la palabra, esa escalera que él vio, esa escalera que une el cielo con la tierra, que abre ese portal a lo espiritual para nosotros, ¿quién es? Cristo. Cristo. Es Jesús. Él es la escalera que me lleva de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Él es la escalera. De hecho, el pastor Freddy tiene una canción que habla de Jacob, creo que se llama Jacob 1 o Jacob 2, no me acuerdo. Pero él tiene una canción para que la escuchen, Jacob, y narra todo este texto. Jesús es la escalera que hace esa unión, es ese puente. Y se le mostró a Jacob de esa manera. Yo soy el puente, le hubiera podido mostrar un abismo, pero necesitaba hacerle entender que haya una división antes entre el reino espiritual y el reino físico, y que Cristo es el que une estos dos reinos. Por eso el mensaje principal de la Biblia es Cristo. el reino, El reino. los reinos. Más profundo. Más profundo en la palabra. El que lo entendió, lo entendió. Voy a ponerle Kindle. Los reinos. Dice en el sueño, ese es el versículo 13, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y luego él se despierta y entiende que Dios estaba en aquel lugar. Es impactante, porque fíjense aquí en algo, y es que el hombre estaba cansado del camino en este momento y tuvo que acostarse a descansar. Tuvo que descansar.
Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente igual, que de tanto trasegar y caminar y tantas cosas del día a día nos sentimos fatigados y cansados. Es exactamente lo mismo. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y como si físicamente al descansar en algo no lo tenemos. Es decir, cuando uno se cansa y se fatiga es como no alcanzar lo que uno quiere tener. Yo me siento fatigado, me siento tal vez frustrado, cansado de un camino que me ha desgastado y me paro frustrado un poco, cansado, sin tener en mis manos lo que anhelo y sueño tener, que Dios de por sí ya me lo ha prometido. Y miren cómo opera el Señor en favor de aquel que quiere recibir y hacer carne, vida esa promesa. Te fatigaste acá, te voy a decir algo. Lo que ahora te ha fatigado, que hasta acá te fatigaste, todo eso a ti te pertenece. ¿En qué te fatigas? ¿En qué se desgasta uno? ¿En qué desgasta uno su fuerza? Mira, ¿en qué se cansa uno? En tener que cumplir compromisos, porque el desgaste en sí no es el trabajo, porque yo les voy a decir algo, es bacanísimo trabajar. Dios por su misericordia me permitió tener una empresa hace años y me fascinaba trabajar. Yo me la pasaba sola con mis dos niñas en esa bodega, sola. Estuve a cargo yo sola de una empresa, sola, con ellas dos cuando eran pequeñas. Las tenía que llegar a sacar del colegio, ponerles ropa de trabajo, overol, cambiarlas, darles el amor todo el día y yo mirando entre obreros, entre el lodo, barro, porque la bodega que me tocó tener en ese momento tenía, el piso no estaba muy lindo que digamos. Mi oficina, no sé si se recuerda, era un lugar súper oscuro. La adecué lo mejor posible y les puse un sofacama para que después de las tareas pudieran dormir. Salía de noche, tarde, yo ahí tenía la oportunidad de inyectar unas piezas en espuma, en piel, pero supervisar a todos mis trabajadores. Yo me paseaba ante los carros, miraba todo lo que traía, vivía feliz trabajando. ¿Pero por qué? Porque veía cada vez la remuneración por ese esfuerzo. Veía ceros y más ceros, cheques que se consignaban de un adelanto por 100 millones de pesos. Y estar tú trabajando, entonces me pusieron ya 100 millones, si entrego esto me entregan los otros 100, el 50 y luego el otro 50 son 200 millones. Tengo que firmar una licitación por 300 millones. Las cifras eran así y estoy hablando del año 2006, 2007, o sea, porque era más plata en ese tiempo la cantidad que les estoy nombrando. Lo digo porque Dios me lo permitió ver en ese momento por su misericordia, vi mucha abundancia. Llegaba llena de tierra a la casa, cansada, pero feliz porque decía, él está viendo el trabajo. Ahí hacía una célula, entre el carro, así, entre uno de esos carros nuevos adecuados, las metía ellas a jugar en un carro, encerraditas porque hay obreros y obviamente son niñas, las tenían que cuidar. Las metía en un carro al lado del mío, una camioneta grande, brincaban como miquitos. Y en la otra camioneta recibía a las muchachas de las consejerías, a las niñas que yo atendía, las señoras y jovencitas que yo atendía, y les ministraba ahí. Y ahí mismo hacía célula, y ahí salía a la iglesia los días de iglesia, esos sí sagrados, se respetaban, pero el resto del tiempo mantenía trabajando. Y pude ver eso. Eso es bacanísimo, yo les ponía que es una experiencia muy chévere. Desgastante sí también, pero era chévere porque tú ves la remuneración, tú puedes ofrendar para la iglesia, tú puedes hacer muchas cosas, te da la oportunidad de tener un mejor nivel de vida, de vivir mejor, de comer mejor, de mercar lo que tú quieres, de comprar lo que tú quieres, de tener una... Es muy chévere, eso es muy lindo. Esos momentos de bendición son bien agradables, la verdad. Pero qué tenaz es cuando tú te cansas y te fatigas en algo y ya te sientes como, y esto no está dando. Como que yo llego, me canso, pero como que una cosa no compensa con la otra. Y con Dios las cosas son así, porque estás cansado acá, pues te voy a decir algo. Todo esto que hasta acá te ha desgastado a ti te pertenece. Y la bendición de Dios se activa y se confirma sobre Jacob en el momento que él decide ser obediente a Dios. Miren muchachos, seamos obedientes. Hay cosas que Dios nos ha pedido a nosotros y que nos cuestan. Hagámoslas. Es tiempo de servirle a Dios. Pongamos en orden nuestras prioridades.
pongamos en orden nuestras prioridades. Primero el Señor. Me lo decía Sandra, la niña nueva, ella me decía, yo le estoy diciendo a John, el muchacho, el novio de él, lo primero que vamos a hacer cuando nos paguen nuestro sueldo es sacar el diezmo. Ella tuvo la oportunidad, era una célula, porque es una iglesia que se estaba formando por una situación. No pudo estar ahí más, pero algo que a ella se le quedó grabado fue el principio del diezmo. Carolina se lo enseñó. Carolina es la esposa de Alex, que Carolina conmigo duró casi un año en consejerías y todo eso. Y Carolina se lo habló porque Carolina es supremamente disciplinada en ese tema, es muy organizada con ese tema, y ella se lo enseñó a la muchacha y yo lo tengo claro. Hay cosas como esas que son cosas básicas, sí, que se dan por obediencia. Las ofrendas se dan por amor, los diezmos se dan por obediencia. Yo no puedo decir que es un soborno para que Dios me bendiga, porque a Dios no, o sea, las cosas no funcionan así con Dios. Pero miren que Jacob, si ustedes leen ahí, él le dice que él le prometió en el versículo 22. Fíjense cómo funcionan las cosas, porque hasta acá te cansaste, vienes agotado, vienes mal, desgastado este camino, te estás frustrando. Esta tierra que te gastó y que te desgastó, todo esto te pertenece a ti, o sea, por pagar una casa, un alquiler, un arriendo, unos servicios. ¿Sabes qué dice Dios? Te has cansado en pagar eso. ¿Sabes qué es? Lo que te has cansado y fatigado es para ti, vas a tener una casa propia. Vas a tener abundancia. Yo no les digo, es que somos ávaros y queremos para... No, pero es bueno estar holgados. Ni mucho que me aleje de Dios y sea un soberbio, pero tampoco poco para que peque vaya a errar yo. Lo decía, lo dice la palabra. Son dos extremos que no, pero mantenernos en esa abundancia. Que nos podamos vestir con lo mejor y alimentarnos con lo mejor del trigo. Es lo que la palabra dice. En tiempos de hambre sus hijos serán saciados, vestirán espléndidamente y comerán en abundancia. Eso lo dice la palabra. Con nuestra obediencia activamos estas bendiciones. Miren lo que hizo él. En el verso 20 dice, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento, pide comida, lo primero, sí o qué. Luego dice, y ropa para vestirme, no le quería echar pinta, o sea, quería vestirse bien. Y si regreso, y pide salud, pide comida, pide ropa, pide salud. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Ya. Y miren, Dios está dispuesto a hacer su parte. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Sí, es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Está bien, estamos bajo la gracia. Tómenlo ustedes como quieran. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero medítenlo, simplemente mediten en ello, porque hay principios y son leyes bíblicas. A mí me impactaba este jovencito que empezó a apartar de todo lo que le daban. Y empezó a apartar, que por cierto necesitamos, tengo que anunciarlo tal vez muchas veces, necesitamos más hombres así. Necesitamos hombres como él. Necesitamos hombres así. Hombres que abran la puerta, que te cierren la puerta, que no te dejen cargar peso, que sean machos, varones, no niñas, porque estamos rodeados de niñas. Los hombres ahorita son muy débiles y Dios hizo al hombre fuerte. Que tengo el bulto de la comida de los perritos y se lo cargo. Ustedes vienen, ustedes son testigos y no estoy mintiendo ni adulando. Se cargó la comida y yo la subo. Yo les abro la puerta, yo les cierro la puerta en el carro, venga, les bajo la comida, nos llevo hasta allá. Necesitamos más hombres así, caballerosos, trabajadores, berracos. Necesitamos más hombres como él. Eso se necesita, es lo que se necesita, no gente de azúcar y papel, se necesita gente así. Y empieza a apartar de lo que le dan, y cuando viene a traer su primicia, dio más que todos, su primicia, porque empezó a apartar de cada cosa que le damos su primicia. Y yo digo, ¿qué no genera eso? ¿Qué no activa eso en el mundo espiritual? ¿Qué no activa eso en el reino espiritual sobre la persona? Son argumentos a favor. Entonces,
Lo digo con mucho respeto para que todos meditemos en eso, porque como les decía ahorita de la tarea de María, hay que aprender de los buenos ejemplos. Tenemos que aprender. Todos estamos acá aprendiendo de todos, y para mí eso que él hizo, o las cosas que él hace con su colaboración y su servicio, porque es demasiado, o sea, es demasiado servicial. Las cosas que él hace con su servicio y con su ofrenda, a mí me dejan callada. Y para mí es una enseñanza, yo aprendo de eso me ministra, ¿no? Acá todos estamos siendo ministrados y formados por Dios. Y Dios tiene sus formas para hablarnos. En el caso de Jacob, cuando le dicen vaya y haga esto, le estaba diciendo ¿quién? Mamá y papá. Díganme, ¿fue Dios a través de una voz ultrasónica en forma de un ángel, un querubín, una nube, una cosa extrasensorial y sobrenatural? No. ¿Qué usó Dios para decirle a Jacob, no te unas en yugo desigual? ¿Qué usó Dios? La boca de la mamá y la boca del papá, ¿no fue así? Dios usa la boca de las personas que son autoridad espiritual. Esa es la boca que Dios usa para advertirnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades eclesiales y espirituales. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a respetar. Eso es lo que eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Yo no puedo andar con esa mentalidad de humanismo igualitario. Aquí todos somos iguales y esto es de malas. No. Hay unos rangos. Hay rangos. Nunca, 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 por más de que Angélica adore y ame a Daniela, Daniela jamás va a ocupar el lugar de Angélica en la familia y en la jamás. Nunca. Mamá es mamá, hija es hija. ¿Qué? No podemos hacer nada. Así funcionan las cosas, hay jerarquías, hay rangos. Hay que aprender a respetar, porque miren todo lo que, porque es que yo no puedo solamente pasar la teología por encima y decir, copien, punto a punto. Yo no puedo pasar esto de largo con ustedes, porque acá nos estamos formando de una manera integral. Porque la palabra viene y la teología viene es para transformar vidas. Y si no aprendemos del caso de los hombres que Dios usó y a los cuales bendijo, estamos haciendo nada en este curso. Entonces tenemos que aprender que Dios usa la boca de personas en autoridad para corregirnos, para orientarnos, para disciplinarnos muchas veces, para guiarnos, y tenemos que aprender a ser obedientes. Obviamente todo va, la obediencia a la persona de acuerdo a la palabra de Dios, porque yo no puedo obedecer a una persona que me está mandando a hacer cosas que son incorrectas. Eso sí, no, nunca, antibíblicas, no se puede. ¿Listo? Entonces, vimos el pacto confirmado sobre la vida de ¿quién? Jacob. Ok. Esto iba desde el capítulo que les dije, 28 al 36. me está fallando un poquito acá. Ajá, 28 hasta 36. Vamos a saltarnos, ya porque nos extendimos un poco, ya ustedes saben que va de 28 al 36, y ustedes van a mirar más adelante, o lo han visto, cómo sí se cumplió, sí se cumplió la promesa sobre Jacob, y tuvo una gracia sobrenatural, no solamente la gracia, sino lo berraco de este tipo, porque se trasnochaba, se madrugaba, o sea, no era un vago, porque Dios no bendice ni rebeldes ni vagos. Sí, ni rebeldes ni vagos. El tipo, tanto así que cuando se enfrenta con Labán porque lo tratan de una manera injusta, le dice, me trasnoché, me desvelé, madrugué, me quemé, me tosté, hice de todo por su rebaño. Si algo se le perdió a usted, yo se lo puse de mi bolsillo, yo pagué lo que, si alguna oveja se le perdía, yo respondía. O sea, el tipo era un responsable. Qué bueno ver gente responsable, gente honrada, gente trabajadora, gente diligente, gente que madruga, gente que si le toca madrugar, que si le toca trasnocha, que se mueve. Porque Dios, eso es lo que usa Dios para bendecir a una persona. No pretenda uno que si uno se queda sin hacer nada, siendo un negligente, un perezoso, un bueno para nada, las bendiciones van a caer como que sí. No. Principios como la obediencia y la diligencia activan bendiciones. Lo hablábamos la vez pasada con Abraham, de los pozos, ¿se acuerdan? Entonces, acá vamos poniéndonos en orden, vamos en orden. Todo lo que Dios ponga bajo tu cuidado y bajo tu mano, es tu responsabilidad llevarlo de menos a más. Todo lo que Dios ponga bajo tu cuidado tiene que ir de menos a más.
Tú fuiste llamado a ser un mejorador. Sobre tu vida está la unción para ser un mejorador. Fue lo que hizo Jacob en el rebaño de Labán. Fue lo que hizo, lo que vamos a ver ahorita, José cuando estuvo en Egipto. Incluso José cuando estuvo en una cárcel, porque en una cárcel, ¿quién quiere dar fruto en una cárcel? ¿Quién quiere dar fruto y ser excelente en medio de una prueba? La gente mayormente se amarga, se frustra en medio del desierto, en medio de la prueba, no quiere, todo lo ve mal con amargura. Pero aún en la cárcel, José pudo dar fruto. Aún en medio del proceso tan doloroso, pudo dar fruto. Aún en tierra extranjera, en Egipto, pudo dar fruto. Nosotros fuimos llamados, miren, todo este pacto que hay sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José, incluso la bendición de Efraín y Manasés, ¿por qué yo todo el tiempo les estoy decretando y declarando eso? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos derecho legal a eso, tenemos el derecho legal. Pero por la obediencia y por la diligencia vamos a hacer que esa bendición se active sobre nosotros, sobre nuestra vida. ¿Amén? Amén. Entonces, acá vamos. Y el pacto ahora en el sigue D, ¿sí? Sí, señora. Punto D. Este pacto alcanza la plenitud por medio de José. Así se escribe el pacto. Alcanzado por medio de José. Pacto es alcanzado por medio de José. ¿De qué va? ¿De Génesis? Desde el 37 hasta el 50. Acá ya vamos a... Bueno, y ustedes pueden mirar en el capítulo 37 Los sueños de José. los sueños de José. Ustedes saben que acá habla del odio de los hermanos, pueden ir al capítulo 38, el caso de esta mujer. Se narra acá dentro de toda esta historia, entra esta situación que pasó con Judá y Tamar, uno de los hijos de, uno de los príncipes del pueblo, Judá, que se traduce como alabanza. ¿Saben la historia de Judá y Tamar, no? Sí. Que le tocó a ella fingir solo una prostituta para que el suegro respondiera con lo que la ley del levirato decía, exigía, para ella poder tener descendencia. Y de ella se habla inclusive en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Mateo. Luego en el capítulo 39 se habla de José y la esposa de Potifar. Ustedes saben que él era esclavo, hacía todo su trabajo de una manera excelente. Esta vieja se le ofrece, lo calumnia, lo asedia para hacerlo caer, pero lo calumnia y luego es puesto en la cárcel. En el capítulo 40 ustedes van a ver la historia del copero y el panadero. Me encanta la osadía en el versículo 8 del capítulo 40 donde José les dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? ¿Ustedes saben a qué hace alusión? El panadero tuvo un sueño y el copero tuvo un sueño, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Y a cada uno le dio su interpretación. El cuento es que uno va a morir y el otro va a ser restablecido en su cargo. Entonces, ¿quién se murió? El panadero murió y el del vino vivió. ¿Sí se acuerdan que cada uno tuvo un sueño? Y cuando les interprete, o sea, me parece también tremendo eso. No maquillo. En medio de la interpretación le hubiera podido decir, es que, digo, no, usted lo van a... No maquillo. Le van a quitar la cabeza en 3 días, o sea, no es en 10 años, de pronto, quizás en 15, 20 años, sino que se lo dice de una vez. Sí. ¿Cómo salió? Ya, listo, punto. En 3 días usted viene por usted, lo van a decapitar 3 días. En 3 días el tipo fue decapitado y se cumplieron los 2 sueños.
Tanto así que esto, ¿pasado cuánto tiempo? ¿Pasaron cuántos años? 2. 2 años más, porque la gente promete y hace promesas y la gente promete cosas que no cumple y que tan pronto salga de aquí voy a ir a hablarle al faraón por ti para que te ayuden, te voy a dar la mano. Y resulta que el hombre se fue a lo del vino, al asunto del vino, se le olvidó. En medio de tanto vino el hombre andaba feliz y se le olvidó el tema de que había hecho la promesa. Fíjense cómo es la gente, porque a muchas personas les pasa eso. Pero la buena noticia es que cuando Dios tiene algo prometido sobre nuestra vida, aunque una persona Lo cumple. se interponga o se niegue a cumplir o ayudar a dar la mano, Dios O como cierre quiera la mano. lo cierra. Esos que cierran la mano, esa gentecita que vive cerrando la mano creyendo que, o cerrando sus brazos, porque es que hay gente que cierra la mano para no bendecirte, pero hay gente que te da la espalda, te cierra los brazos. Entonces ahí está, 2 años y se cumplió. Ahí es donde, bueno, en el capítulo 41 es cuando lo promueven, hablan de él, ustedes pueden mirar ahí todo el texto, el 42, el título que dice son los hermanos de José cuando vienen a Egipto. Les recomiendo que si no lo leen por lo menos lo pongan en audio en estos días para que se llenen de nuevo de fe, y ahí vamos. ¿Esto va hasta él? Ok, ya saben la historia, de esta predicamos hace poquito, ¿no? Sí, o sea, no entro como más en detalles de capítulo a capítulo porque hace poquito hablamos de la historia, de cuando ya viene Jacob, vienen los hermanos, mete la copa, bueno, toda la cuestión. Cuando él se pone a llorar, cuando ya descubre que sus hermanos por fin cambiaron. Ojo con esto. Y ellos tienen miedo que lo Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, porque hay 2 cosas acá bien importantes. Cuando Eleazar se va, él no entrega los tesoros a primerazo. Él esperó para probar el corazón de la muchacha, y cuando la muchacha fue hallada apta, le entregó tesoros. Uno no puede andar entregando así. ¿Ah? Porque aquel que abre la puerta y muestra los tesoros al tiempito, sus tesoros van a dar ¿a dónde? A Babilonia. ¿Se acuerdan del rey? ¿Se acuerdan del rey? Sí, todos los tesoros. Vinieron todos a saludarlo de Babilonia y él les empezó a mostrar todos los tesoros. Y luego, los tesoros se los llevaron a Babilonia por él haber entregado. O sea, se abrió mucho las puertas. Ojo con esto. Ojo con esto. Pilas con esto. tener muy cerrado cualquier cosa. Ojo con esto. Y José no se reveló de nuevo a ellos, no se volvió a entregar a sus hermanos hasta que él no comprobó el corazón de ellos de que en realidad habían cambiado. Fíjense en eso. Fijémonos en eso. Porque no todo se puede hacer así como no todo es así, tan fácil. Hay que pasar ciertos procesos y tener mucho cuidado. Amén. Bueno, pues acabamos, chicos.